aquí estamos listos ya con el doctor Jorge Carriel. Bienvenido a nuestro programa, qué gusto que esté con nosotros. Y vamos a hablar acerca de un tema que muchas veces no nos gusta, que es un tema que escuchamos una palabra y realmente esa palabra y nos aterra, nos da mucho nervio, mucho miedo, pero que es una realidad. Y es cómo saber si tenemos células cancerígenas. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Nena, José Luis, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Como siempre lo digo, me siento en casa aquí en el canal. Aquí está. Bueno, el tema del cáncer, hay que saber que a día de hoy es la segunda causa de mayor mortalidad en el mundo, ¿no? Y de hecho en unos pocos años, en 15, 20 años, probablemente sea la primera, ¿no? Y es difícil saber qué pruebas hacer cuando una persona sospecha que o quiere despistar, quiere saber si podría tener cáncer, ¿no? En realidad la gran mayoría de consensos, de asociaciones, comunican que el realizar marcadores tumorales, que es algo que habitualmente se hace, una persona va a la consulta y dicen, quiero saber si tengo cáncer, ¡prac! Le piden un montón de pruebas que son marcadores tumorales en la sangre. En realidad, realizar esa práctica no es lo adecuado, porque son pruebas que pueden aumentarse en situaciones distintas al cáncer. Por poner un ejemplo, hay un marcador del cáncer de ovario que se llama CA125, y ese marcador se puede elevar, por ejemplo, en las personas con cirrosis, en las personas con endometriosis, que es una enfermedad tumoral benigna de las mujeres jóvenes, en tipos de tumores ováricos que no son cáncer, por mencionar algunas cosas, ¿no? Entonces te despista eso, porque tú dices, piensa eso. Entonces, ¿cuál es el examen que uno debería hacer o cuál es la valoración que uno debería tener en realidad? Mira, la clave, como casi todo en la medicina, es realizar una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, has tenido antecedentes personales de algún tipo de cáncer que puede estar relacionado a la genética, como puede ser el cáncer de mama, que se relaciona a los genes BRCA, es importante en esa persona realizar un testeo genético y hacer pruebas de las mamas enfocados a buscar algún tipo de tumoración. Es directo, ¿no? Abuela, mamá. Normalmente son primera, segunda generación, ¿no? Abuela, mamá, tías, hermanas, ¿no? Y, claro, e hijos. También. Si ha tenido un hijo, por ejemplo, un tumor. Correcto, pero eso también quiero aclararlo. No todos los cánceres tienen un componente heredofamiliar. De hecho, menos del 5%, 6% de los cánceres tienen algún componente genético. Y estos son sobre todo el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de ovario en la mujer y el cáncer colorectal. Dios mío, bueno, Ahora, y eso, a ver, ¿qué le voy a decir? yo quería decirle que, por ejemplo, todos nos quedamos callados. Sí, he escuchado casos de personas que están padeciendo, por ejemplo, de esta enfermedad, pero se hacen sus exámenes previo a una quimio y la valoración es muy buena, que como usted dice, si se basaran en el examen de sangre, no tuviera cáncer. Correcto. De hecho, y eso genera confusión. Por ¿no? eso hago el énfasis en el tema de la historia clínica, ¿no? Saber bien cuáles son los antecedentes de la persona, personales y familiares, hacer una buena exploración física, buscando, por ejemplo, ganglios que estén más grandes de lo habitual, ver que los órganos en el abdomen estén bien y no estén más grandes de lo habitual, y luego de eso, hacer una valoración general con pruebas de sangre, porque claro, las pruebas de sangre... Pero esta valoración que usted dice simplemente es apunta a que el doctor examine o tengo que hacerme rayos X aquí, obviamente la mamografía, rayos, ¿cómo se llama? Eco de estómago, o sea, tengo que hacerme todas las imágenes o solamente es que ocultando el doctor. No, son las dos. Okay. Porque son complementarias. El doctor, al identificar que, por ejemplo, un ganglio está más grande de lo habitual o un bulto en la mama no es normal, pues va a pedir pruebas más enfocadas a eso. Ahora, cuando todo es completamente normal, lo que normalmente se suele hacer son valoraciones en sangre generales para ver que no haya, por ejemplo, leucemias, anemias, ¿no? Alteraciones de las proteínas, este tipo de alteraciones que pueden ir enrumbando hacia el diagnóstico de algún tipo de cáncer. Y también valoraciones generales del tórax, como pueden ser una radiografía de tórax, valoraciones generales del abdomen y la pelvis, como una ecografía, ¿no? Y de hecho ya en otros países se promociona mucho el hecho de hacer pruebas de imágenes completas a través de, por ejemplo, resonancia magnética. En Estados Unidos ya hay un tipo de resonancia magnética rápida que se hace en menos de 60 minutos. Por supuesto, no tiene el detalle de imagen que tiene una resonancia enfocada como la que se pide en la columna o en el hombro, pero que sirve para hacer una descripción general, digamos, de los órganos de las personas y saber si podría haber algún tipo de tumor que está empezando. De acuerdo, mi querido Doc, temblando estoy, pero al fin y al cabo hay que hacerse esto de ley. Por supuesto, es mejor prevenir que lamentar. Es así correcto. dice el refrán. Que se puede uno sanar, se puede curar. Así es. Mi querida nenita. Nos vamos. Lo tenemos así todo, sí, así. a la pausa comercial y ya venimos. Y ya venimos. Un saludo muy grande para esa gente valiente que está en este momento padeciendo esta enfermedad. Un abrazo, fuerza a todos los que tienen cáncer a luchar. Guerreros de la vida. Vámonos a la pausa y ya venimos. Ya venimos.